Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta para tratar distintos temas esta semana. El primero, las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Y el segundo tema, los nuevos candidatos a la presidencia en nuestro país. Bueno, comenzamos entonces con Estados Unidos y Europa y tenemos como invitados a Philip Kaupert, director de la Fundación Frederick Ebert en Bolivia. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a usted. Ricardo Paz Vallivian, sociólogo, bienvenido para analizar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Un placer, Felipe, conversar contigo. Estados Unidos-Europa no está en su mejor momento. Este tipo de relaciones se han visto además seriamente afectados esta última semana cuando el presidente Trump decidió retirar el acuerdo, no firmar el acuerdo de la cumbre del G7 y convertirla en un acuerdo del G8. ¿Por qué se ha generado este malestar, Felipe? Creo que estamos en un momento muy interesante porque entre Estados Unidos y Europa hay dos tendencias muy diferentes, ¿no? Un lado tienes Estados Unidos en una fase que quieren definir otra relación con el mundo, ¿no? Están girando hacia una política exterior muy diferente de lo que conocíamos antes bajo la presidencia de Trump y sobre todo una política que ya no quiere asumir muchas responsabilidades a nivel internacional, a nivel multilateral y tampoco en el marco del G7, ¿no? Al otro lado tenemos una Europa todavía recién saliendo de la crisis, o si no, tal vez todavía en crisis, creo, y muy dividida también en términos de políticas exteriores, ¿no? Mucha gente espera un rol proactivo y responsable de Alemania, pero yo creo que al mismo tiempo las divisiones internas son todavía muy fuertes y tampoco no se ha llegado a un acuerdo sobre los temas principales entre países como Francia y Alemania, y creo que aún menos con países más pequeños. Así que yo creo que esos dos factores lo hacen muy complicado en este momento estar en la misma línea de pensamiento y de acción, y por eso vemos un quiebre muy fuerte de las relaciones. El análisis que hace Philip es más bien de geopolítica, ¿no es cierto? Y nos dice que las relaciones, las malas relaciones en este momento entre Estados Unidos y Europa, más bien son de carácter político. ¿Será así o más bien hay un malestar principalmente económico? Sí, mira, yo iría un poquito más allá, ¿no? Yo creo que el tema tiene una raíz estructural y tiene digamos, un momento circunstancial, ¿no? La raíz estructural tiene que ver con la definición, digamos, histórica del momento que vivimos, que tiende nuevamente a la bipolaridad, ¿no es cierto?, después de un ensayo de multipolaridad en el mundo después de la caída del muro de Berlín. Y que parece no haber surtido. Y bueno, no sabemos, ¿no? Todavía, digamos, como dirían los chinos, es prematuro. Una vez le preguntaron al primer ministro chino qué opina de la Revolución Francesa. Él dijo, es un poco prematuro para analizar. Bueno. ¿No? Esto pasa más o menos igual, ¿no? Habrá que ver, digamos, pero estructuralmente hay esa tensión, ¿no? Siempre, o sea, siempre está presente esa tensión de la bipolaridad y la multipolaridad, ¿no? Y en ese sentido Europa juega pues un rol fundamental porque precisamente es el fiel de la balanza, ¿no? Es lo que define la relación. Eso en términos estructurales, que siempre está tensionando la relación entre Estados Unidos y Europa. Pero en términos circunstanciales, hoy día tenemos obviamente un proyecto, pues, que es el proyecto de Donald Trump, que es un proyecto demencial, ¿no? Esto de hacer a grande América de nuevo y volver a la hegemonía como si no hubiera pasado nada en el mundo los últimos 50 años, y se presenta como digamos, el gran tío Sam que va a definir lo que se va a hacer en Asia, en Europa, en todo aquello. Choca obviamente con la modernidad, digamos, democrática, que en este momento se convierte en una debilidad de Europa. Efectivamente, lo que decía Philip, la diversidad
ideológica, política que existe en los distintos países, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, que en Alemania mucho menos que nosotros, pero que genera pues crisis políticas internas, que genera un conjunto de elementos que son parte de la vivacidad, de la fortaleza de la democracia. En términos de esta relación se vuelve una debilidad, porque parecería que están todos divididos, no tienen una política exterior común, Europa está haciendo agua, el Brexit, los italianos que andan bloqueando ahí, los españoles cambiando gobiernos, en fin, eso genera una situación difícil, pero es la circunstancia nada más, ¿no? Trump va a pasar. O sea, es un mal momento en la historia de la humanidad, pero va a pasar, ¿no? Y lo que se va a seguir imponiendo es la diversidad democrática, se va a seguir imponiendo la pluralidad, ¿no? Esa es la línea larga. Ahora, en lo concreto, en lo específico, en el momento que estamos viviendo, claro, hay dificultades. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Maas es su apellido, ¿no es cierto? Él dijo, frente a la política egoísta de Trump, planteamos Europa unida, ¿no? Estados Unidos primero es la política de Trump versus Europa unida. Esto está marcando también una pugna muy fuerte de poder, que está liderada por Alemania. ¿Cómo va a prosperar esto? Yo tengo sobre todo una lectura en cuanto a políticas comerciales. Yo creo que eso es el fondo de la disputa actual que vemos entre Estados Unidos y Europa. Trump empezó su campaña global diciendo que la política comercial actual o las estructuras de las políticas comerciales actuales a nivel global desfavorecen a Estados Unidos. Es un poco su campaña, la política arancelaria, ¿no? Claro, y por eso ha empezado a amenazar y también a poner en práctica ya algunos aranceles en sectores, bueno, según él, estratégicos, pero ahora vamos a ver poco a poco también en qué sectores más se está poniendo en práctica, ¿no? Y eso, al otro lado, en Europa, sobre todo afecta a Alemania. Alemania es el actor comercial principal de Europa, ¿no? Tiene mayor relación con Estados Unidos, pero también mayor relación con Asia, con China y otros países en Asia. Y Alemania, sobre todo, ha tenido siempre un rol muy defensor del libre comercio a nivel global, ¿no? En diferencia a otros países, ¿no? Creo que, por ejemplo, Francia siempre ha tenido una mirada más proteccionista a su industria, y los países del sur de Europa también han sido más afectados por la crisis de los últimos años que Alemania. Así que yo veo este conflicto en concreto, ¿no? en políticas comerciales muy fuerte entre Alemania de un lado, que tiene un balance positivo en comercio con Estados Unidos, un superávit comercial, y Estados Unidos que dice estamos perdiendo, ¿no? Sobre todo en la competición con Alemania en temas de políticas industriales también, autos, sectores estratégicos donde quieren recuperar sus industrias domésticas, ¿no? Así que creo que eso es el fondo para realmente entender esta lucha de poder, pero al mismo tiempo veo que también es complicado en Europa ponerse de acuerdo sobre políticas comerciales en un tema que tiene tantas diferencias, ¿no? O sea, la estructura industrial de Alemania es muy diferente de la de España o de la de Italia, pero yo creo que eso es realmente el fondo de la disputa, y también es el fondo de por qué Trump salió de la cumbre del G7 la semana pasada y no quiso firmar el acuerdo que habían preparado sobre todos los países europeos. Y sobre el que ya se había puesto de acuerdo, ¿no? Y estando de viaje en su avión rumbo a Singapur, manda un tuit y dice, no firmamos, nos retiramos, Sí. ¿no? Así de emocional parecen sus expresiones. Parece, pero no es así, ¿no es cierto? Porque en realidad su línea, como bien dice Philip, está definida, ¿no? Y bueno, y hay que tomar en cuenta necesariamente en este análisis a los otros factores, digamos, de esta problemática, ¿no? Imposible entender la relación ahorita
Estados Unidos-Europa sin entender la relación con China y la relación con Rusia, ¿no? Y la influencia que ambos tienen, sobre todo en el ámbito europeo, ¿no? Y si vamos a ver el ámbito comercial sobre todo, ahí es definitivo, ¿no? Cómo se van jugando los factores. En ese sentido, lo que Trump está tratando de hacer es una ingenuidad en realidad, ¿no? Porque Trump está tratando de retroceder, como te decía, 50 años en la historia, ¿no? Está tratando de plantear un mundo en el que Estados Unidos es un polo y puede decidir, puede mandar sobre cosas que hace mucho tiempo ya no puede mandar, precisamente por esto que estamos hablando. O sea, la influencia de China, la influencia de Rusia en el comercio internacional, en Europa, etcétera, hacen pues que Estados Unidos ya no tenga esa fuerza. Entonces, pero logra desestabilizar. Bueno, como es normal, tampoco no estamos diciendo que Estados Unidos es, ¿no es cierto?, chancaca, ¿no? O sea, que no influye absolutamente en nada, ¿no? Pero en esa desestabilización hace retroceder. Lo que hace es enrarece, ¿no? Y entorpece, digamos, los procesos, acuerdos, ¿no? Claro. Que van adelante, pero por muy poco tiempo. Vas a ver, acuérdate lo que va a suceder con esto. Va a suceder lo mismo que con el tema del cambio climático, como en muchas otras cosas. Viene la bravuconada, viene el acto de fuerza, que él cree que con eso, digamos, va a impresionar y que la gente va a decir, no, a ver, replanteemos. No, dentro de 2 o 3 meses vas a ver que el río va a volver a su cauce y el acuerdo se va a tener que llevar adelante, porque esa es la realidad. Eso es lo que no va a poder evitar Estados Unidos, ¿no? Pero ya le ha servido a Trump en términos de política interna, de mostrarse fuerte, y además no te olvides que hace esto él en vísperas de su reunión con Kim Jong-un, ¿no? Exactamente, con el coreano, que tenía que mostrarse un poco ahí también como el hombre fuerte, el cowboy que va y va a sentar, tenía que hablar de desnuclearización, ¿no? Entonces tenía que ir con una posición relativamente fuerte. Mira lo que les acabo de hacer a los europeos, ¿no? O sea, pero yo calculo que esto va a morigerarse en las próximas semanas. Vas a ver, vamos a tener noticias muy claras, ¿no? Lo que Trump plantea y hace de día, ¿no es cierto? Después Pence digamos, y la diplomacia estadounidense va y lo arregla de noche, ¿no? Philip, ¿cree que es así la cosa? Que es tan, pincho y después ya? Por ejemplo, propongo en la reunión del G7 que vuelva Rusia, ¿no? Empieza toda una movida, digamos, de los países europeos, los otros 6, y dicen no, es imposible, porque hemos expulsado el 2014 a Rusia y no puede volver. Claro, es interesante ver qué hará Rusia en frente a eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto tal vez no va a ser un tema tan complicado, porque, por ejemplo, un país como Alemania siempre ha tenido la posición que es importante mantener el contacto con Rusia, ¿no? Y Alemania también ha sido siempre un poco el puente entre Rusia y otros países en Europa. Así que yo creo que si realmente eso es una propuesta seria de Estados Unidos, es algo que se puede negociar. No creo que sea tan complicado. También hay que ver que hay otros temas en el G7 que fueron concordados, ¿no? Entre todos, aunque ahora lo que es más discutido en la prensa es sobre todo el tema comercial y la potencial guerra comercial que se podría ver los próximos años si suben ambos lados sus aranceles, pero hay otros temas donde están de acuerdo, y creo que sobre todo son temas de la lucha contra el terrorismo, también es la política militar, ¿no? Alemania también ha anunciado que va a gastar más, o va a compartir más en los gastos de seguridad en Europa, ¿no? Europa tiene una fuerte responsabilidad, necesidad, creo, de invertir más en sus protección de sus fronteras, y también para ser capaz incluso de ser un actor estratégico militar en otras regiones del mundo, ¿no? Y no ser tan dependientes de Estados Unidos. Eso también es al inicio de la presidencia de Trump fue un tema que él puso mucho en la agenda, que Estados Unidos ya no quiere ser el garantizador de la seguridad de Europa, ¿no? Yo creo que Europa está entendiendo, está aceptando esta posición y está intentando de
de desarrollar una estrategia más compartida. Creo que es un tema en el cual en Europa incluso hay algo de acuerdo, ¿no? Pero hay un tema sobre el que no logran ponerse de acuerdo y que creo que está trayendo muchísimos problemas, es el tema migratorio. Sí. Claro, el problema también es que Alemania ha tenido un rol protagónico muy fuerte, ¿no?, desde el inicio. Y Merkel, aunque yo personalmente respeto mucho esa decisión que tomó en ese momento, no ha coordinado en ese momento con los países vecinos, ¿no? Lo ha tomado una decisión muy sola, y ahora les cuesta a todos, creo que, de ponerse de acuerdo sobre algunos puntos concretos, ¿no? Y sobre todo los países que son más afectados directamente, como Italia, Grecia, sí, en parte España también, por su cercanía con el Mediterráneo. Obviamente quieren que los países nórdicos y también sobre todo Francia, que casi no recibió ningunos migrantes, que también tomen un rol más proactivo, más responsable en eso, ¿no? Pero yo también creo que poco a poco ahí vamos a ver soluciones en los próximos años. Creo que es posible. Ahí entra ahora España. Cambio de gobierno, cambio de política, y ya se nota con una decisión, ¿no? Este transatlántico Aquarius, que transporta a 600 migrantes, que bueno, nadie los quiere recibir, y España, con el nuevo gobierno, con esa nueva visión, dice: tráiganlos aquí. Claro, que es más, como dice Felipe, un asunto de carácter retórico y simbólico, ¿no? Porque la problemática verdaderamente de la migración africana la tiene Italia, ¿no? Sí. Italia es, si uno ve las dimensiones, no, una cosa es recibir 300, 600, 1000 inmigrantes, otra cosa es recibir 20.000, 25.000, 30.000, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Además, una cosa es haberlos estado recibiendo durante muchos años, ¿no?, durante mucho tiempo, y otra cosa es comenzarlos a recibir ¿no?, de a poco. Evidentemente aquí hay varios elementos, ¿no?, en el tema migratorio. Es el tema humanitario, está el tema político, el tema geopolítico, la guerra contra el terrorismo, responsabilidades de sus colonias, responsabilidades con África, ¿no? ¿no? Hay muchísimos factores que entran en juego, ¿no? Lo que es también acá hay un tema de carácter estructural, digamos, de larga data, y un tema circunstancial, ¿no? En lo estructural, sin duda que el mundo está avanzando a ser un mundo cada vez más integrado y global. O sea, al final ninguna política migratoria va a poder parar, digamos, esta dinámica, ¿no?, de la invasión, digamos, africana a Europa, mientras África, o la invasión mexicana a Estados siga Unidos, teniendo los problemas que tiene, ¿no es cierto? Y aunque no los tuviera, digamos, ¿no?, hay un mecanismo, digamos, de una dinámica de integración ahí que va más allá, digamos, de las políticas coyunturales. Ahora, en lo circunstancial, claro, hay políticas, digamos, más proteccionistas, más cerradas, más conservadoras. El caso de Angela Merkel, digamos, y el caso del señor Macron, ¿no?, y Conte ahora, ¿no? Claro, Conte, que es muy circunstancial, ahorita no sé cuánto durará verdaderamente, ¿no? Pero ellos, digamos, son un momento también que está viviendo, como es un momento Sánchez, ¿no?, en España. O sea, esto puede pasar muy rápidamente. Yo calculo que en España van a haber elecciones muy pronto, muy rápido. No creo que se sostenga el gobierno de Sánchez con todas las contradicciones internas que tiene mucho tiempo. Problemas más de gobernabilidad. Es un tema de transición. Y ahí el nuevo gobierno, yo me imagino que el nuevo gobierno es casi seguro Ciudadanos nuevamente con PP, ¿no? Entonces va a cambiar nuevamente, y esto va a ser una circunstancia nada más, esta supuesta apertura, en fin, ¿no? Bueno, eso es lo lindo, ¿no? A mí, yo lo veo más como algo expresivo de la diversidad democrática
de la modernidad europea, no lo veo como un problema, ¿no? Pero el Brexit, por ejemplo, no es circunstancial, ¿o sí? No sabemos, mira, ahorita mismo estamos viendo cómo ya la implementación del Brexit, que parecía que iba a ser una cosa que la señora May iba a llevar de una manera es casi imposible de llevarse adelante, ¿no es cierto? Y ya empiezan a haber fisuras internas dentro de los mismos conservadores en Gran Bretaña, ¿no? Y empieza a replantearse el tema, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace unos meses era imposible pensar en el debate que hoy día está instalado en Inglaterra, que es, bueno, ¿cómo es? ¿Revertimos lo del Brexit? ¿O es posible revertir el Brexit? Ahí están discutiendo eso. Hoy, ayer, anteayer, están en pleno debate. Entonces, bueno, todo tiene su circunstancia y todo podría pasar también en Inglaterra, ¿no? No ha sido fácil el implementar el Brexit. No va a ser fácil tampoco si alguien plantea que volver, digamos, ¿no? Desandar el camino, ¿no? Pero lo importante es que ese es también lo que hay que notar, ¿no? Que la política va a un ritmo y va a un nivel, pero la economía y la sociedad van a otro ritmo y a otro nivel, ¿no? Y un poco, cada vez afecta menos la política a la economía y a la sociedad. O sea, la integración económica, comercial, social de los pueblos avanza, ¿no es cierto?, sin mayores problemas, mientras en la política hay idas, venidas, retrocesos, trancas, todo, pero el flujo, digamos, de la economía se lleva nomás por delante todo, ¿no? Bueno, en algún momento, sobre todo Alemania, ha planteado, por ejemplo, el avanzar hacia un salario mínimo en Europa, un salario común, ¿no? Para disminuir, por ejemplo, el desempleo, ¿no? También tener unos mismos aranceles, políticas comunes en cuanto a la economía. ¿Será posible? Yo creo que estamos en un punto clave en la historia del proyecto europeo, ¿no? Obviamente hay factores circunstanciales como las elecciones en ciertos países, pero yo creo que también hay algunos puntos más estructurales que fueron puestos en la agenda, sobre todo con el Brexit. Y lo más interesante me parece en este momento es la propuesta de Macron, ¿no? Que ha propuesto una integración, una profundización de políticas, sobre todo fiscales y económicas en Europa, ¿no? Crear realmente un mecanismo más supraestatal para ciertas políticas económicas y fiscales, lo que no existe todavía. Y yo sinceramente no creo que Alemania está dispuesto a dar este paso, sobre todo Merkel se pronunció la semana pasada en ceder en algunos puntos, pero no están dispuestos todavía a crear un mecanismo suficientemente fuerte a nivel supraestatal. Pero al mismo tiempo yo creo que eso es realmente la clave para ver, o sea, cómo podemos pensar el futuro de Europa sin más integración fiscal, económica y social. Yo creo que no es posible, ¿no? Si no logramos de alguna manera bueno, generar políticas europeas para justamente ir contra el desempleo en el sur de Europa, para luchar contra las desigualdades estructurales entre países, no va a funcionar. Y hasta ahora esto ha beneficiado sobre todo a Alemania, ¿no? Alemania sí ha surgido de la crisis estructural de Europa, de la crisis económica, como vencedor, pero yo creo que Alemania también al mismo tiempo tiene que darse cuenta que a largo plazo también tienen que beneficiarse más los países del sur, y si no pasa eso va a ser muy complicado convencer a las poblaciones del sur de Europa del proyecto histórico europeo, ¿no? Lo hemos visto en Italia ya con elecciones muy marcado por un anti-europeísmo populista, sí. Y si no logramos, como dije, ir un poco más allá a nivel europeo, vamos a ver más tendencias anti-europeas en muchos países de la periferia, como lo hemos visto en Inglaterra, pero también en ciertos países del sur de Europa que todavía están recién saliendo de la crisis económica. Y la pregunta final y la del millón, ¿nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos afecta? No, nos afecta muchísimo. Primero, decir que la integración es como la luna, ¿no? Cuando no crece, decrece.
Es decir, o estamos yendo a más integración o estamos yendo a menos integración. Es el caso de Europa, ¿no? Hay momentos en que se va consolidando y hay momentos en que va retrocediendo el tema de la Unión Europea en distintos ámbitos, ¿no? Pero, sin duda alguna, si uno tiene una mirada larga, o sea, uno ve 40 años atrás a lo que ha pasado hoy, está clarísimo que se va consolidando cada vez más la Unión Europea, con Brexit incluido, con problemas, con todo, se está yendo. Hace 2 años se pensaba que esto de Grecia era ya el fin, que ya todo había terminado, que estos alemanes egoístas y estos franceses que miran al otro lado y que los griegos están muriendo de hambre. Bueno, fíjate, 2 años después, cómo se han encontrado las maneras, los mecanismos para encontrar resolución. Nos influye, por supuesto, porque el mundo de hoy es cada vez más interdependiente, cada vez está más ligadas las economías, pero no solo las economías, las políticas también y la geopolítica. Obviamente, para América Latina y para Bolivia en particular, tener un mundo bipolar como quiere el señor Trump sería una tragedia, sería retroceder 100 años. Nos interesa un mundo multipolar, nos interesa un mundo más democrático, nos interesa un mundo más integrado, nos interesa un mundo en el que las fronteras se vayan borrando, y en ese sentido, para nosotros, el hecho de que la Unión Europea se consolide y que gane su batalla histórica de la integración y la unidad es también una lucha nuestra. Muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, ahí estamos y les invitamos a ustedes, por favor, a continuar, porque estaremos tratando el tema de nuevos candidatos a la presidencia en nuestro país. Estarán como invitados Farid Rojas y Fernando Molina, bajo la dirección de Claudia Benavides. Ya volvemos.